Señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en Desde Temprano. A propósito que estamos en los estudios de En Dígitos Media. Estamos llegando en vivo en este momento a más de 600,000 hogares a nivel nacional y por streaming a tantos hogares y lugares nos permite el internet. Así que de verdad que siempre agradecer su sintonía y no dejar de darle clic a la campanita de nuestro canal de YouTube y seguir nuestras redes sociales en dígitos en todas las redes sociales. A propósito de eso, le damos la bienvenida a Eddie de los Santos, que vino hoy a apoyar al programa de la mañana. Bienvenido, Eddie. Bueno, muy buen día, distinguidas personalidades, telespectadores que nos siguen aquí en su espacio desde temprano en Dígitos Media Group. Eddie de los Santos Núñez, talento prestado de Agenda Vespertina, de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche. A darle promoción a Agenda Vespertina. No, porque es un equipo, es una familia de Endígitos. Así mismo es. Entonces, en Dígitos Media Group también se complace al notar que hay un número muy hermoso, 56,600 suscriptores. Vamos a ver, ¿por dónde va? ¿Por dónde va? Súbelo, pero nada, muy buenos días, amigas y amigos, qué bueno que están ahí. Ah, no, ey, se ve que está subiendo, 56,610 suscriptores. Síganse suscribiendo porque eso nos ayuda a seguir creciendo y a seguir ofreciendo un mejor servicio informativo lleno de criticidad y un análisis que procura ser lo más inclinado a la realidad. Así es. Porque la verdad en el fondo nadie la tiene. Aquí tenemos a nuestro compañero Jimmy Rosario que quiere hacer unos comentarios. Bueno, señores, mire, gracias a Eddie. Hay un tema que obviamente es tendencia a nivel mundial y se veía venir. Este 25, este 25 no. Este fin de semana, porque pasa que él tenía hasta el 25 de enero, Biden, para publicar algo acá. El 25 de enero le solicitaron a Biden. Del 2024. Del 2024, exacto. Entregar la presidencia, pero desde hace tiempo, compañeros de su partido han venido ya haciendo eco a Biden de que declinara su postulación a la reelección presidencial de los Estados Unidos. Biden, de 81 años, este fin de semana, desde su casa, donde se encuentra recluido porque tiene COVID, se anunció su vocera, publicó una carta en sus redes sociales en la que justifica su dimisión, obviamente a la repostulación de la presidencia por su partido y por su país. Y me van a permitir leer brevemente un resumito, un primer párrafo, para luego entrar en mi comentario. Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente, y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mí, para mi partido y para mi país es el que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Obviamente con esto el escenario político cambia y cambia en varias vertientes. Cambia para los miembros de su partido porque ahora se están barajando números, decía un comunicador amigo, inician los juegos del hambre en el partido, ¿verdad? Porque tenemos ahí varios aspirantes, lo dijimos aquí como lo publicó El Caribe, pero hay dos que se destacan y son mujeres y son de color. Entonces, tenemos a la vicepresidenta y tenemos a Michelle Obama. Entonces, ¿qué tenemos en peculiar, Eddie? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es lo que nos llama la atención con respecto a esto? Kamala, vicepresidenta de la República. Mucha gente entiende que lo ha hecho bien. Primera vicepresidenta de color. Primera vicepresidenta mujer. Persona de confianza de Biden. Y precisamente Biden es la que sugiere al momento de declinar sus aspiraciones.
Pero ¿qué pasa? Cuando usted ve los números de Kamala, ve que todos están por debajo, 2 y 3 puntos, igual que Biden, de los puntos de Donald Trump. Ahora, surge un personaje que aunque no está en el ente directo político, sino que fue la primera dama durante 8 años, que es Michelle Obama, impulsada precisamente por Barack Obama, quien es de alguna manera el último que le refiere a Biden que decline. Resulta que cuando miden a Michelle en algunos estados de los Estados Unidos da hasta 5 puntos por encima de Donald Trump. Pero ¿cuál es el tema? Aquí hay un tema importante e interesante. Primero, la fórmula a la cual muchos, y eso lo leí ahorita, donantes han apoyado, ha sido a Biden y a Kamala. Si alguno de los dos, o si ninguno está en la ecuación, ese dinero, según lo que yo puedo investigar, de donación, no lo pueden utilizar. Pero ¿qué pasa? Viene ahora la elección del candidato o candidata presidencial, pero los números a Kamala no le dan. Y los números de Michelle son más, digamos, están por encima de los de Donald Trump. O sea, aquí hay un tema complejo, Eddie, y a todo el público que nos ve. Porque ahora vienen las elecciones, la elección del candidato, ¿verdad? Ahora, próximamente. Tendremos una mujer candidata a la presidencia de los Estados Unidos y de color, o podríamos tener 2 mujeres, una candidata y una candidata vicepresidencial de color. Porque arriesgarse a no dejar a Kamala como candidata, que los números no le dan por encima como lo de Michelle, sería entonces perder esos fondos que no pueden utilizarlos porque fueron, de alguna manera, se donaron con ese equipo, con esa fórmula Biden-Kamala. Entonces, Kamala Harris. Entonces, hay un tema, ustedes ven en pantalla ahí un poco los demócratas y republicanos. Por un lado ven a Biden y por un lado ven a Donald Trump, que por cierto, Donald Trump, señores, es un personaje. Llamó loca el día de ayer a la vicepresidenta de la República de los Estados Unidos. Llamó loca. Entonces, esto es un tema. Un presidente de 81 años que tiene que retirarse porque es evidente que ya no tiene la capacidad para poder siquiera asimilar cosas. Y un candidato presidencial que tiene una peculiaridad de ofender a todo el mundo y esa es su forma. Y bueno, es un tema porque de igual manera quiero decir, ahora que ven a Donald Trump ahí en pantalla, que según analistas, y aprovecho para mencionar esto también, llegar al punto final, según analistas, también con al declinar el presidente actual Biden de los Estados Unidos, a Donald Trump tampoco se la pone fácil, Eddie, porque ¿qué va a criticar de las otras candidatas? No tiene como ese argumento de decir, es un viejo, ya no tiene capacidades, ya no tiene como ese argumento de dónde utilizar para en contra, incluso afectando cosas personales del propio presidente de los Estados Unidos. Yo realmente creo que está un poco difícil la situación allá en los Estados Unidos. Da mucha pena que habiendo tantos líderes jóvenes llegáramos acá a este nivel. Mientras tanto, de nuestro lado, estaremos atentos. Hay mucha posibilidad de que sea una mujer la candidata presidencial de los Estados Unidos. Yo creo que puede ser Kamala. ¿Por qué? Porque tiene las condiciones. Es señalada por Biden.
faltan 5 meses para las elecciones. Y yo creo que el hecho de Biden levantarle la mano a la vicepresidenta, en buen sentido de la palabra, decir, esta es mi candidata, es una manera, Eddie, y a todo el público que nos ve, de darle una estocada a Barack Obama, quien ha sido de los que de alguna manera ha encarrilado a que se retire, el que tuvo prácticamente, como dice, la última decisión, pero para que sea postulada, porque ¿a quién está promoviendo Barack Obama? Adivinen a quién, a Michelle Obama. Su esposa. A su esposa. Pero que el tema es complejo, complicado e interesante, porque si usted busca en internet, les invito a que lo hagan, y hay algunos portales en Estados Unidos, creo que no recuerdo cuál portal, hace una tabla donde se ve Biden, la vicepresidenta, Michelle y Donald Trump. Y se ve por cada uno de los estados de los Estados Unidos, para la redundancia, donde se ven los números de cada uno de ellos. Y si usted se pone a visualizar eso, Michelle, en la mayoría, está por encima hasta con 5 puntos de Donald Trump. Pero entonces, agregar a Michelle que sea la candidata sería perder esos fondos que ya vienen ellos recolectando de donadores. Las leyes no se lo permiten. Estamos a 5 meses de las elecciones. Entonces, digo interesante lo que está pasando aquí, porque son decisiones bien difíciles, Eddie de los Santos. Me gustaría escuchar tu comentario al respecto. O por lo menos tu opinión. Bueno, opinión, comentario. Yo tiré hice así, como que tiré en la olla muchas cosas, pero es para crear el debate. Bueno, hay una expresión que hace tiempo yo leí en un libro, si mal no recuerdo, ese libro se llama Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Claro, yo lo leí. Un libro que, al margen del título, que puede lucir sensacionalista, sí, llama la atención. Tiene informaciones interesantes. Como dijo alguna vez una persona, no existen malos libros, existen malos lectores. Entonces, en ese libro dice, cuando el camino se pone duro, los duros se ponen en el camino. Está buena eso. Entonces resulta que ahora mismo, en apariencia, las cosas parecen complejas, tanto para el Partido Demócrata en los Estados Unidos de América, como para los simpatizantes de ese partido, la posibilidad de que alguna persona de ese partido quede electa como presidente. Pero también sabemos que no estamos viviendo en el siglo XIX ni en el siglo XX. Estamos viviendo en el siglo XXI, donde una de las características del siglo XXI es la instantaneidad, lo rápido. Jimmy Rosario, que es especialista en el área de informática, comprende muy bien de lo que estoy hablando. Antes, por ejemplo, recuerdo, yo siendo niño, en los años 80, un teléfono que tenía un disco, no existían celulares, y los teléfonos fijos que existían tenían un disco. Usted en ese disco notaba los números del 0 al 9. Entonces marcaba el número de teléfono determinado. Para esa época no existía el código 809. Por ejemplo, 595-2030. Entonces yo le daba al 5 y le daba girando entero ese disco. Y se devolvía. 9. Y se devolvía. Y así. Era una odisea, ¿eh? Sí, y así yo, para marcar 595-40-20, un número hipotético, yo tardaba literalmente, fácilmente, 1 minuto para marcarlo. Si eras bien práctico. Sí, yo podía tardar más incluso. Míralo ahí, es una simulación. Exacto, gracias a Carlos García en los controles. Por ejemplo, mire, uno tenía que darle y el disco se devolvía. Entonces, ahora mismo, usted con un celular tiene la opción, oiga bien, de marcar directamente con el dedo, los números y llamó. Pero tiene la opción de buscar el contacto y sin marcar el número, darle un clic al contacto y ya hizo la llamada. O sea, muy rápido. Pero también en esta época usted tiene la posibilidad de hasta ver la cara de la persona con la que usted está llamando. Se hacen videollamadas por vía del WhatsApp y otras aplicaciones. O sea, estamos en una época muy diferente.
Fíjense qué tan diferente. Ese atentado por el cual atravesó recientemente Donald Trump, que ya de eso hace 9 días, porque fue el sábado antes pasado, se estaba viendo en vivo, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. O sea que todo el mundo vio, claro, cuando Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, muchas personas lo vieron, pero en esta oportunidad lo vieron hasta en dispositivos, en celulares, porque usted puede ver por YouTube una transmisión en vivo. O sea, el mundo entero vio ahí lo que ocurrió. Y ese acontecimiento, inmediatamente, oiga bien, mi querido Jimmy, Aquí estoy. Pasaron pocas horas y ya habían t-shirt vendiendo la imagen de Donald Trump con el puño levantado después de salir del atentado. Y le fue muy bien, vi los números de algunos. No, está muy bien. Yo lo que quiero decir es cómo todo va cambiando instantáneo, porque usted dice, bueno, ahora vamos a pensar una estrategia, si hacemos un t-shirt y eso se le capitaliza. Una semana, esperando que una semana. O meses. Perdió pero eso se hizo inmediatamente, Entonces, yo hago estos comentarios porque este otro cambio drástico de que salió de la presidencia el señor Joe Biden, que por cierto, quisiera que allá en los controles nos ayuden, porque Joe Biden es el 8º presidente que ha declinado de su postulación. Interesante dato. Sí. A la reelección, dices. Sí, su reelección, su postulación para reelegirse como presidente. Ok. Oiga bien, porque es importante la historia, porque ayuda a interpretar el presente. Algunas personas dirían, no, el primer presidente que hace eso, o no sé qué. Claro, es el primer presidente que lo hace en 2 prerrogativas. Por problemas de salud, uno, y el otro, que no fue a una convención. Sí, porque él tiene el derecho de si tiene alguna convención, y que en la convención le den el visto bueno o no. Vamos a ver este listado, así rápido. Y voy con la respuesta tuya, lo que pasa es que es bueno contextualizar. No, claro. Resulta que uno de ellos, 1963-1969, fue Lyndon B. Johnson. Por cierto, cuando hubo la intervención militar norteamericana, en 1965, él fue el que lo ordenó. Él era el presidente. Y él fue el que ordenó también a que Balaguer lo pusieran como presidente. Hay un libro que escribió Bernardo Vega, que tiene que ver con relaciones Estados Unidos-República Dominicana, donde dice, en archivo del clasificado de la CIA, que él dijo, pongan ese tipo ahí, a Balaguer. Por cierto. Partido Demócrata, por cierto. Harry Truman, 1945-1953. A Roosevelt, él fue el que reemplazó a Roosevelt como presidente. No, ese es Harry Truman. Entonces, Harry Truman. Por cierto, Harry Truman fue el responsable de la bomba atómica. Cuando se lanzó la bomba atómica, él fue el responsable. Fue el que dio la orden. Y también fue responsable de crear la OTAN. La OTAN insiste desde... No, eso no lo sabía. Pero sí, la bomba atómica él fue responsable porque fue en plena Guerra Fría. Entonces, Harry Truman también declinó. Calvin Coolidge, ya no es tan conocido porque es más antiguo, de 1923 a 1929. Ese que está ahí. Otra figura que también declinó fue Theodore Roosevelt. Roosevelt, sí, míralo ahí con sus lentes. Que estuvo de 1901 a 1909, porque antes se permitía una reelección. Usted podía reelegirse 2 veces y hasta una tercera vez. Por eso su sobrino, porque ese es Theodore Roosevelt. El otro que sustituyó Truman fue Franklin Delano Roosevelt. Delano Roosevelt, sí. Que había sido candidato en 3 oportunidades y ganó. El otro que declinó, James Polk, 1845-1849. El otro que declinó también fue James Buchanan, 1857-1861. Y el otro que declinó fue Rutherford Hayes, 1877-1881. Entonces, solo uno de todos ellos fue quien presentó su renuncia durante su mandato, fue Richard Nixon por el escándalo de Watergate. Entonces, por todos, uniéndose a Joe Biden, el actual, han sido 8 los que han declinado. Entonces, ese es un detalle importante. Sí, claro. Porque a veces se tiene la idea de que, no, porque él declinó como que el único que lo ha hecho. No, eso ha ocurrido y la vida sigue. Entonces, yo hablo de todos los cambios rápidos y la época moderna. ¿En qué sentido? Póngame a Biden exacto, Biden. Mire qué ocurre. Biden declina.
Él sugiere que Kamala Harris sea la persona que lo sustituya. Ok, quiere que sea su delfín, como dicen por ahí. Pero hay un detalle, ella tiene que pasar por la convención que va a ser ahora próximo en agosto. Sí. Y Kamala Harris pudiera ganar o no en esa convención, porque una cosa es que Biden sugiera y otra cosa es que la convención esté de acuerdo y la apoye. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos en una recta final donde quedan meses escasos, 3, 4 meses, hasta noviembre, primera semana. Se asume que noviembre 5, elecciones de Estados Unidos contra Donald Trump, que es el candidato del Partido Republicano. Ya oficializado. Ya oficializado. Pero ¿qué ocurre? No es imposible. Por ejemplo, como dice Eddie Skinner, mi tocayo, no es imposible que se presente y que incluso pudiera ganar Michelle Obama. Pero tiene punto, yo dije que tiene puntos por encima. Exacto. Tiene 5 puntos. Entonces, ¿qué ocurre? Esos 5 puntos que le lleva por encima a Donald Trump son suficientes para reestructurar ese aporte de fondos, que si legalmente, como ya dijiste, no es posible que se lo hagan llegar a una persona como candidato, o que sea Joe Biden o que sea Kamala Harris. No, ya los fondos están, perdóname, Eddie. Lo que no pueden utilizarlos, porque la fórmula es Kamala, Biden, Kamala. Sí, entonces, exacto, es como un contrato. No le tiene permite, que ser para ellos de ellos. Si no están uno de ellos, no se pueden usar esos perfecto, fondos. pero ¿qué ocurre? Existen también la posibilidad de otros fondos. Partido Demócrata es un partido poderoso. Y está en el poder. No, exacto. No como otro partido. Exacto, se puede buscar fondos por otra vía y no está siendo ilegal. ¿Me explico? Entiendo. Si esos fondos se congelan y se necesita buscar fondos por otra vía, se rompen los paradigmas y no está siendo ilegal. Entonces, ¿qué ocurre? Queda poco tiempo. Hablé del teléfono que se le daba vuelta. Directo. Exacto, que se le daba vuelta en un disco y ahora usted hace las cosas más instantáneas. Usted antes descargaba una película y duraba una noche entera, la ponía en la noche y en la madrugada veía si se descargó. Con el tiempo allá de Napster. Sí, pero ahora las cosas se hacen instantáneas. Te descarga una película. Entonces, en 2 minutos. Estamos en una época en que sí, antes de irnos a la pausa breve, decirles que si se hace ese cambio, no quiere decir que es una garantía de una derrota. Al contrario, puede ser una garantía de una victoria. Porque es que estamos en una época donde los medios de comunicación, en muy poco tiempo, usted se informa instantáneamente de todo. Esa carta la puso en Twitter, la carta de renuncia de Biden, ayer. Y ya yo había visto esa carta inmediatamente, un familiar me la envió. No, todo el mundo. Todo el mundo la vio, o sea, las noticias son muy instantáneas. Antes había que esperar que el periódico lo imprimiera el otro día en la mañana y usted ver qué fue lo que pasó. ¿Te enteraste en el periódico tal cosa? Exacto, no, las cosas son muy instantáneas. Era lo que la gente decía. Entonces, si esa es la época en que vivimos, si todo es muy rápido, la gente interpreta rápido que hubo un cambio de página, que Biden no era el mejor candidato en este momento por su condición de salud y ahora tienen otro candidato. Y si el demócrata de corazón quiere apoyar a ese candidato, lo apoya. El demócrata es como el PRMista, Exacto, igual que los republicanos. Pero al final, como dijo un gran teórico, ya cerramos con esto, a nivel de popularidad, normalmente las personas, un 20% se atrinchera hacia un lado, otro 20% se atrinchera hacia el otro, 20 y 20, 40, queda un 60% que es el indeciso. A ese es al que hay que convencer. Pero la suerte no se puede decir que está echada y que ganó Trump porque las sorpresas pueden ocurrir. No, qué bueno que tu comentario, Eddie. Brevemente, entiendo la pausa. Brevísimo, Carlos. Donald Trump en su discurso, cuando fue proclamado, no aprovechó, dicen algunos analistas, a los indecisos. Su discurso no conectó con los indecisos. Importante lo que yo dije, un 60% al final. Ahí que voy. No conectó con los indecisos. Dicen algunos analistas políticos de Estados Unidos. Algo importante. Otra cosa importante también a tomar en cuenta, antes de irnos a la pausa, es que si es una candidata, aparentemente será una candidata mujer en los Estados Unidos. Sí, candidato de sexo femenino. Y aparentemente podría ser de color, no negro, porque negro en Estados Unidos es racismo. De tez oscura. De tez oscura, de color, como se le dice. Podríamos decir que el mundo ha cambiado. Tenemos en México, ahí mismo al lado, en el patio, una presidenta ya electa, mujer, con 35 millones de votos. Y si hacemos un recuento en otros países. No, rápido, mire, vamos a hacerlo rápido. Indira Gandhi en la India fue mujer y fue primera ministra. Golda Meir en Israel fue mujer y fue primera ministra. Aquí hicimos un Margaret Thatcher en Inglaterra. O sea, han habido. La dama de hierro. Sí, Violeta Chamorro en Panamá. Sí, pero digo ahora. Sí, reciente, no, pero quiero decir que hay trayectorias que ha ocurrido y el mundo ha seguido. Entonces puede ser que República Dominicana
También puede ser que haya una mujer, lógico. Pero lo que yo sé, sí sé que puede ser, es que ahora vamos a pausa. Continúe con Agenda Vespertina. ¡Ay! Desde temprano.